¿Cómo está mi querido Jacques Ramírez? ¿Me escucha? Hola Nelson, ¿me escuchas? ¿Cómo está? Te escucho bien. ¿Cómo es? ¿Jacques o como Jacques Cousteau? No, Eso, Jack. Jacques, así. Sí, sí. Bacán, bacán. Chévere. Gracias por estar con nosotros, mi querido amigo especialista en movilidad humana, para hablar de la realidad, precisamente de lo que ocurre, que parece ilógico, parece irónico, y algunas personas de pronto dicen, no ha de ser, pero sí, mi querido Jacques, la movilidad humana. Estaba leyendo los datos, alrededor de 100.000 personas se están yendo. ¿Qué pasa? Gracias Nelson por la entrevista. A ver, varias líneas de análisis. La primera, una de carácter más estructural histórico. Ecuador es lo que yo llamo un país migrante, ¿no? Ya. Si tú revisas la historia de nuestro país, tenemos al menos un siglo de flujos migratorios eh, que tienen mucha relación con las crisis, Ya. ¿no? Desde hace 100 años atrás, la crisis del cacao, donde empezó los primeros flujos migratorios hacia Estados Unidos, pasando en la década de los 50 del siglo pasado con la crisis de Paja Toquilla Ok. en la Sierra Sur, en Cuenca, en Azogues, en esa zona. Y de ahí podemos seguir la crisis de la sequía de Loja, si queremos, en comunidades más pequeñas, crisis por falta de tierras, la famosa crisis del siglo XXI, del inicio del siglo, que produjo la primera salida de migrantes. Y ahora y ahora vivimos una nueva crisis, ¿no? Una crisis más estructural, que ya hablaré de eso posteriormente. Pero entonces hay un vínculo entre estos momentos, entre estas etapas de crisis, ya sean Ujú. políticas, sociales, ambientales, con la salida de ecuatorianos, ¿no? ¿Cuál es Y ese ahora estamos. vínculo, Jacques? ¿Cuál es ese común denominador que se podría tomar en referencia y ahora con esta salida de esta época nueva, ¿no? Justamente que cuando se produce una crisis, ya sea a nivel local, regional o nacional, ya sea de carácter económico, ambiental, terremotos, sequías o políticas, como vivimos hace 20 años, o la actual, una crisis estructural, la gente se activa en las redes y cadenas migratorias, ¿no? Ok. Estos 100 años de migración lo que ha producido, entre otras cosas, es que muchos de nosotros ya tengamos un pariente, un primo, un amigo, un conocido en un país de destino, en Ujú. ciertos destinos particulares, sobre todo Estados Unidos, España, Italia, que lo que hace es, ante la crisis, buscar la forma de salir Ujú. y conectarse de tu lugar de donde vives con el lugar donde vive tu pariente, tu amigo, para migrar. Hoy por hoy estamos viviendo lo que yo llamo la estampida migratoria 2.0 del siglo XXI, con estos datos que tú acabas de decir que realmente son muy preocupantes. Que es, obviamente es muy claro que lo que ocurre hoy por hoy, además de, no sé si podría tomárselo como un dato o como una situación, la inseguridad, pero más allá también creo que es el tema de la falta de oportunidades, Jacques. Sí, cuando me refería a la diferencia de la crisis actual con las anteriores, o al menos comparar con la de hace 20 años que tienen alguna relación, alguna semejanza, una de las diferencias es que esta crisis actual combina al menos tres elementos centrales. Dale. Primero, una crisis sanitaria, ¿no? Recordemos todo lo que se vivió en el mundo, pero en particular en el Ecuador, con el mal manejo de la pandemia y de la COVID, lo que produjo esos datos alarmantes, catastróficos de tantos muertos que tuvo el país por un mal manejo, insisto, de la crisis sanitaria. Segundo, la crisis económica que ya veníamos, que arranca con el gobierno de Moreno, el famoso ajuste del Estado, donde vemos que se empieza a reducir las instituciones gubernamentales y a volver a estas políticas neoliberales que conocemos perfectamente en nuestro país y en la región. Produce una crisis económica, aumento de desempleo, aumento de Ujú. pobreza, que es el segundo elemento central. Y el tercero es lo que nos hablaba con detalle la anterior entrevistadora,
que tiene que ver con la crisis de inseguridad. Claro. Este quizás es el elemento nuevo que no veíamos nosotros en las entrevistas hace unos años atrás, Ujú. porque la gente no decía me voy porque me siento inseguro, me voy porque me están matando en el barrio, me voy porque me están Así vacunando es. en mi esquina. Eso ya vemos que pasa, que ha pasado en algunos lugares en el país anteriormente, pero ahora vemos que esas prácticas ya llegaron a las grandes ciudades, llegaron al corazón de Guayaquil, llegaron al corazón de Quito, llegaron al corazón de Cuenca, lo que hace que se incorpore este elemento sumado a los dos anteriores. Entonces, tenemos una crisis estructural, tanto sanitaria, económica, como de inseguridad, que hace que la gente que tiene las posibilidades vaya y busque camino por otro país. Oye, y créete lo que es una cosa muy real, ¿no? Y hay que hacer una gran diferencia. Yo casualmente tengo muchos conocidos que han cerrado por las vacunas y se han ido por las amenazas. O sea, claro, han tenido ese Claro. chance de coger y decir, ¿sabes qué? Yo cojo y me voy. Hay personas que han regresado de otros países que han tratado de estabilizarse, lo han logrado, han hecho negocios muy bonitos, prósperos, pero se están volviendo, se están regresando. Es decir, esta es otra etapa, tristemente, que antes no se escuchaba. Ahí, Nelson, pues bien Dígame. lo que tú señalas, porque ahorita hablamos de los ecuatorianos que se van, pero cambió el paisaje migratorio en Ecuador en muy poco tiempo. O sea, Ya, si te acuerdas, en la región y en Ecuador hablábamos solo de los venezolanos que están llegando, ¿no? ajá, Ecuador como país de tránsito y destino de migrantes venezolanos que salían de su país, pasaban Colombia, Ecuador, Perú, hasta Chile la mayoría, y ese era lo que se discutía, las políticas públicas del anterior gobierno y del plan de gobierno de Lazo estaban vinculadas o enfocadas a ese hecho, a ese ujú, fenómeno, pero en menos de un año y medio se coloca también el tema de la salida de ecuatorianos y los extranjeros que estaban acá también están saliendo. O sea, ok. estamos viendo que salen tanto ecuatorianos como incremento de venezolanos, sobre todo que estaban en el país que están remigrando hacia otro un tercer país o volviendo a Venezuela. Porque ya aquí la cosa tampoco no está muy dulce para ellos, ¿no? No, para Imagínate, nada. esa lectura también es interesante, porque a veces dicen, no, que Ecuador, el dólar, que no sé qué, que por eso se queda, pero realmente no es así. Y Ya no es volvemos así. ya pues a lo básico, ya lo importante, el tema de generar empleo, inversión y fortalecer a la clase, siempre digo yo, a la clase trabajadora, a la clase media, porque si no fortaleces esa clase, no, el emprendedor no vende, el empresario no vende, o sea, todo se viene abajo. Lamentablemente hay un descuido de esta clase trabajadora. Pero, y aquí quiero que me cuentes un poco tu análisis, existe otra parte de esta migración que habla del gasto que hacen las personas para irse. Hay personas que gastan, según lo que tengo acá, dentro de 10 hasta 15.000 dólares para poder migrar, para poder irse a veces de manera ilegal. Y aquí una consulta que quiero hacerte. ¿Qué ocurre en la cabeza o en el sentimiento de una persona que dice, me voy a gastar 15.000 para irme, en lugar de poner esos 15.000 aquí y así sea en un puesto de salchipapas? Empiezo por lo último, justamente. ¿Qué estará pasando por la cabeza de miles de ecuatorianos? Porque son miles, Sí, ¿no? Los que se están yendo, ¿no? Ya luego vamos a los datos. Que deciden tomar todos sus ahorros, vender sus propiedades e irse del país. Estamos hablando, a diferencia de los 90, de finales de los 90, que era una migración más individual, ahora vemos que son una migración más familiar. Se van en grupos familiares, eh, grupos de dos o tres miembros. Estamos hablando de alrededor de $60,000 que invierte un grupo imagínate. familiar de 4 personas para migrar a Estados Unidos por canales irregulares, ¿no? Recordemos que no pueden ir por las vías formales, dada la imposibilidad de tener una visa. Y esto te dice mucho el sentir de que no estamos hablando de una migración voluntaria, ¿no? Esto es muy importante. La Ok, gente se va porque está perdiendo la esperanza de un futuro en el país, de eso es peor. desarrollarse individual y familiar, lo cual es brutal. Perdón la expresión, pero si yo no veo que en el lugar donde yo resido puedo desarrollarme como persona, como familia, no veo que mis hijos puedan tener una vida tranquila, en paz, tomo la decisión de articular mis redes y cadenas migratorias que hablaban al inicio para buscar mejor vida, mejor futuro en otro país. ¿Sabes lo que es? Claro,
uno dice $60,000, me pongo un negocio, ¿no? Claro, O 30,000 o 15,000 si solo va una persona. claro. Pero la gente ni siquiera se arriesga a esa inversión porque no hay las condiciones, Wow, ¿no? increíble. Y vuelvo a lo primero que Dale. me preguntabas. Si bien nuestra Constitución habla del derecho a migrar, ¿no? Y eso está el derecho a migrar, la libre movilidad, y debería haber políticas para apoyar esto, lo cual no lo vemos en el actual gobierno, también tiene que haber el derecho a no migrar, ¿no? Y esto A ver, implica ¿cómo generar cómo las la cosa? condiciones. El derecho a no migrar implica a generar las condiciones estructurales para que la gente se sienta bien y desarrollada en el lugar donde está. Es decir, si yo tengo un buen trabajo, si veo que hay una buena educación pública, si veo que tengo un buen acceso a la Si estoy salud, si tranquilo. veo que mis condiciones de vida, mi buen vivir que hablábamos, puedo realizarlo acá, la gente no se va a ir, ¿no? A O ver, si se va y es de manera voluntaria ok, por otros motivos. Lo que estamos viendo ahora es que la gente se va porque no tiene para atenderse en la salud pública. Sabemos que ujú, la salud pública está destrozada. Sabemos lo que acabamos de hablar de la inseguridad. Sabemos que la educación también la están pulverizando. Entonces, hay un problema estructural que no, que está obligando a las personas a salir. Incluso yo hablo ya de una migración por sobrevivencia en muchos wow, casos, ¿no? Eso claro. hemos hablado con gente en Guayaquil, en algunos lados, que la gente, me voy porque si no, me matan. La llegada de estos grupos de irregulares que estamos viviendo en estos días está alterando muchísimo el paisaje de ciertos barrios como nunca antes hemos visto, Nelson. Y eso es interesante, me quedo muy intrigado con el concepto. Primero, reconocer, Jaco, es que tienes toda la razón en el tema del derecho a la migración, es decir, la persona que quiera hacerlo, que le guste, Claro. que desee, que pues tiene la Está en posibilidad, nuestra constitución, ¿no? está ahí y está chévere, pero me gustó la segunda parte donde está el derecho a no irse, porque yo te soy sincero, yo no he viajado, bueno, lo mucho que he salido es a la sierra, pero yo no he viajado. Yo digo en mi mente algún día, ojalá se dé, pero yo no quiero dejar mi país, o sea, yo quiero quedarme aquí y quiero vivir, quiero terminar, quiero hacer todas mis cosas, pero sí es cierto que siento esa frustración de estar en un lugar en donde el gobierno no me genera la tranquilidad. Y aquí viene otra pugna y otra Claro. discusión siempre, ¿no? ¿Por qué la gente espera cosas del gobierno? Porque yo escucho a muchos, es que solo te esperanzas en el gobierno. Oye, ya, pues, pero es que es el Estado el que tiene que garantizar. Si no, Pero ¿quién me claro, es la garantiza? política pública. Exacto. Nosotros, todos los países requieren de políticas públicas para desarrollarse. Ahí hay que superar el falso mito de la superación individual que no existe, ¿no? Porque siempre hay atrás estructuras que te van sosteniendo para que vos te desarrolles. Incluso si estás en una educación privada o crees en todo el tema privado, hay estructuras que te sostienen para llegar donde tú estás. Pero lo que nosotros estamos viendo que justamente hay esa desesperanza de la población que está obligando a salir. Y aquí, por eso lo llamo yo estampida 2.0, porque estamos viendo ya los datos de migración solo hasta septiembre del 2022, que son los datos que están disponibles hasta el día de hoy, no hay más. Ya superamos los flujos migratorios del año pasado, del 2021, Chútico. ¿no? Es decir, ni terminamos el año y ya tenemos más migrantes de los que tuvimos el anterior. Estamos hablando en los 2 años de alrededor de 170,000 personas. Este año vamos a superar las 100,000 personas que han salido, con un agravante, Nelson, que es importante colocar para los que nos ven y nos escuchan. Cuando se incrementaron los flujos migratorios hacia Estados Unidos, porque ahora la migración principalmente va hacia este país. Recuerda que nosotros podíamos ir libremente hasta México, no necesitábamos visa hasta México por convenios bilaterales que se trabajaron durante mucho tiempo, pero en septiembre del 2021 se impuso la visa para México. Ujú. Las rutas de acceso de los ecuatorianos eran desde Ecuador, Quito, Guayaquil, sobre todo hacia México, y México te conectabas con las redes de pasadores llamados coyoteros y te llevaban al otro lado de la frontera. Así era. Cuando se impone la visa a México, en una clara política de externalización del control, México y Guatemala empiezan a imponer visa a los ecuatorianos. No es que se detiene la migración, y este es el típico error que cometen los gobernantes pensando que la imposición de una visa detiene la migración. No pasa eso, lo que ocurre es que hay un reacomodo de los canales por los cuales se te lleva, ¿no? Si ya no puedo ir
por México, ahora voy por algún país de Centroamérica o otra ruta de las marítimas. Lo que hace es que sea mucho más peligroso, Claro. mucho más vulnerable, que haya muchos más muertos en tránsito, como hemos visto esas imágenes de terror también de personas y menores de edad no acompañados que también están migrando, y hace mucho más vulnerable a los migrantes. Hoy por hoy tenemos que esos flujos de personas, de esos encuentros, como llaman, o detenidos en la frontera de México, Estados Unidos, de ecuatorianos, ya llegó a las 5.000 personas por mes en este Wow, último mes de octubre, ¿no? wow, wow. 5.000 de los que han sido encontrados, Ujú. digamos, capturados. Entonces vemos que ese dato ha ido subiendo. En el momento más bajo fueron 800 personas. Ahora estamos en un año ya en 5.000. Lo que te dice es que los flujos continúan. Solo hubo un reacomodo Totalmente, eso es. del envío. Eso no va a detener el cauce de un río. Jacques, sobre el tema del gobierno, ¿cuáles son las políticas que tú has creído que han podido implementar? Lo que se ha visto generalmente son acuerdos económicos y acuerdos de mercado, pero en su mayoría acuerdos de movilidad humana muy pocos. ¿O tienes algún dato? Muy pocos, o sea, en temas de lo que se llama diplomacia migratoria, Ujú. el Estado, como en otras áreas de su manejo, nos deja mucho que desear. Recuerda que el gobierno en su política exterior, donde hay que entender también la política migratoria, lo único que le interesaba, o sea, su centro eran los temas comerciales, Ujú. su famoso más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador, que es parte de uno de los objetivos, no, no es solo un eslogan, es parte de los objetivos que tiene el gobierno, entre ellos de entrar a la Alianza del Pacífico. Ujú. Esto está, pueden revisar todos los que quieran en el plan estratégico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y cuando hablaban de los temas migratorios, tenían dos objetivos centrales. El primero, reforzar el aparato consular, el servicio consular para dar a los ecuatorianos en el exterior. Resulta que actualmente las oficinas consulares llegan a 68. Ya. Antes, en el anterior gobierno, con la Revolución Ciudadana, se llegó a tener hasta 90 Wow. oficinas consulares. Entonces vemos nuevamente este ajuste del Estado que se llama esta reducción de las institucionalidades. También vemos en el tema Eso hace que la migratorio. gente se sienta alejada del gobierno, ¿no? Completamente, incluso solo para el tema, por ejemplo, de las elecciones que se vienen, no solo para los servicios que se necesita, pasaporte, apostillas, Ujú. certificados, etcétera, sino para un tema tan importante que es el voto de los ecuatorianos en el exterior. Antes todo esto se realizaba mucho con los consulados, ahora de 90 que tenemos a 68. La gente cada vez tiene más complicaciones de ejercer este derecho porque se le cerraron su consulado que lo tenía. Y el otro objetivo que está en el plan del gobierno tiene que ver con prevenir la migración riesgosa. Y es lo Ya. que hemos hablado a todo este programa, ¿no? Eso tiene un rojo total, porque la gente lo que está haciendo es irse justamente por vías irregulares, por canales clandestinos, dado que no hay una política de acción que diga, vamos a hacer un acuerdo bilateral para eliminar las visas de acceso a Estados Unidos. Petro, con esto termino, el Ujú. actual presidente de Colombia apenas llegó, dijo, voy a reunirme con el gobierno de Estados Unidos para eliminar las visas a los colombianos para Estados Unidos. Nosotros no hemos Wow. escuchado ninguna acción gubernamental ecuatoriana en este estilo. Claro. Reino Unido ya le quitó la visa a los colombianos. Esto son políticas trabajadas durante mucho tiempo, no es que de la noche a la mañana se elimina la visa, son reuniones largas durante muchos periodos bilaterales entre los países para la eliminación de visas. Y, Nosotros y- lastimosamente necesitamos visa para ir al baño. a todo lado, Es- ¿no? Iba a decir Jacques, otra frase, pero me contengo. ¿por qué no se logra un paso tan importante aun cuando supuestamente Lazo tiene excelentes relaciones con Estados Unidos? ¿Qué está pesando ahí? Porque te digo que la diplomacia migratoria no le interesa al gobierno, no está en su agenda, ¿no? Y la verdad es que es muy preocupante porque si es que el gobierno de Lazo quiere entrar a la Alianza del Pacífico, uno de los elementos de la Alianza del Pacífico tiene que ver los temas migratorios, ¿no? Ujú. Que todos los países de la Alianza del Pacífico no requieren visa, o sea, los colombianos no requieren visa para ir a México, los peruanos tampoco, y nosotros sí requerimos visa Eso va a ser un impedimento. para mí. Entonces, lo veo muy complicado solo por ese elemento que es secundario de los temas comerciales que logre su objetivo. Finalmente, no le interesa a este gobierno la migración, que los migrantes se vayan. Y lo peor es que a veces le conviene, porque ya veremos los datos de incremento de tasas de empleo y esos datos que nos lanzan al final del año,
que van a subir, pero no te dice los cuántos ecuatorianos Se han en ido. edad de trabajar han migrado, que son más de 100.000, como te Claro, digo. porque van a tratar de maquillar de alguna manera para quedar bien. Y otra cosa que preocupa, que es un tema que se está quedando muy en el aire, que es el tema del censo, que no tiene exposición, no tiene publicidad, no tiene campaña, no tiene nada, y que no sé cómo van a salir esos datos y van a perjudicar a muchísimos, muchísimos sectores. Jacques Y eso lo que Ramírez. tú has dicho del censo es importante porque no tenemos datos actualizados desde el 2010. Ujú. Justamente desde nosotros esperamos los que trabajamos los temas migratorios de ese censo, porque siempre hay unas preguntas en torno a migración que son fundamentales para nuestros análisis, para la política misma, para hacer la Claro, para política todo, para pública el presupuesto. en esta materia. Y lamentablemente, no se sabe nada en torno a este censo. Lo que se sabe es que hay algunos censistas que ya han sido asaltados porque salen a censar y los asaltan. Sí, eso es lo que se sabe. Jacques, muchísimas gracias, mi querido amigo, por estar con nosotros. Te molestamos. Tus palabras para despedirnos. No, muchas gracias por el espacio. Creo que es un tema se tiene que seguir Por supuesto. analizando. Me parece que desde los medios de comunicación tenemos que recoger la voz de los migrantes. Me parece que es fundamental hacer este tipo de programas, pero sobre todo dar la voz a aquellos que están saliendo y que nos expliquen de primera persona por qué se están yendo y tratar de presionar de alguna manera desde el poder ciudadano que decía la Ujú. anterior entrevistada que podemos la medida de nuestras posibilidades en presionar para que el gobierno retome el rumbo por el bien de los ecuatorianos, por el Ujú. bien de los ecuatorianos y que para que la gente que se vaya del país sea por una decisión libre, voluntaria y no forzada como está pasando en estos momentos. Que así sea. Gracias, Jacques. Nos vemos. Chao, chao. Chao, un abrazo. Ahí estuvo, mis queridos amigos, esta jornada de conversaciones, de entrevistas con nuestros amigos. Quiero pues siempre agradecer la voluntad de nuestra audiencia. Gracias por siempre acompañarnos. Recuerde que estamos hoy a las 3 de la tarde y a las 9. En la tarde, producción, por favor. Yo necesito hacer el comentario porque me he quedado muy, muy dolido sobre los ataques que ha recibido Pichincha Comunicaciones, Jimmy Jairala y Karen Minda, que hoy estaba viendo un video donde ella sale en otro canal narrando un poco la situación que está viviendo con la pérdida de su canal de YouTube. En la tarde, mi querida producción, por favor, necesito hacer ese comentario general con los tres porque creo que este es el momento en donde debemos apoyarnos porque decía Karen Minda y me parece una cosa muy real. YouTube a veces le da la gana y no solamente YouTube, las redes sociales en general te sancionan, te censuran y no sabes qué hacer y entregas todo tu trabajo, toda tu vida, tu recorrido y es muy doloroso. Entonces yo comprendo mucho esa situación y necesito hacer hincapié en eso.